Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, quienes nos acompañan habitualmente saben que el tema de la crisis por desaparición de personas es uno de los asuntos más relevantes que tratamos de ofrecer la información de manera cotidiana, y asociado a esto está una crisis forense. Al paso de los años, lo que hemos sabido es que las madres buscadoras se han convertido prácticamente en peritos, en investigadoras, pero mucha de este trabajo ahora, lamentablemente, al profundizarse esta crisis, además de buscarlos en vida, los buscan en fosas lamentablemente clandestinas. Sobre esto se ha avanzado mucho, y para hablarnos de este tema le agradecemos enormemente al doctor Eduardo Santana. Él es director del Museo de Ciencias Ambientales, que ya nos dirá también de manera muy avanzada y próximo ya a terminarse aquí en la Universidad de Guadalajara, pero lo invitamos en su carácter de coautor del libro Interpretar la Naturaleza, para encontrar a quienes nos faltan ciencias biológicas, físicas y de la Tierra aplicadas a la detección de inhumaciones clandestinas. Doctor Eduardo Santana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, ¿cómo nace este libro? Si nos das una primera entrada, es un trabajo pues grande, de más de 700 páginas, muchísimos autores, son como más de 15 capítulos, aquí lo estoy viendo, 17 capítulos. Es un libro, entiendo, iniciado de origen por la misma Comisión Estatal de Búsqueda, está publicado por el gobierno del estado, pero donde participan distintos académicos. ¿Cómo es que nace este libro para, entiendo, tratar de como conjuntar, como articular el conocimiento que se tiene a partir de distintas ciencias para la búsqueda de inhumaciones clandestinas? Mira, este libro nace de la Comisión de Búsqueda, justamente, y no pudiera haber sido de ninguna otra forma. O sea, nunca hubiera nacido un libro como este de un ministerio público, y tampoco hubiera nacido un libro como este de una universidad, ni privada ni pública. Entonces, la Comisión de Búsqueda juega un papel bisagra entre diferentes sectores de la sociedad en esta problemática de las personas desaparecidas, porque tiene un vínculo con el sector de investigación científica y académica, que en este caso fue principalmente el Centro Geo del CONACYT a nivel federal y la Universidad de Guadalajara, donde participamos 4 centros universitarios, incluyendo el Museo de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Tlajomulco. Tienen un vínculo con el sector del Ministerio Público, del sector policial, y tienen un vínculo con los colectivos de madres buscadoras. Exacto. Entonces, si lo piensan bien, los vínculos entre el Ministerio Público y los colectivos de madres buscadoras no son muy buenos, que digamos. Uh-huh. El vínculo entre la universidad y las madres buscadoras es leve, existe, pero es leve. Y igual con el Ministerio Público, son papeles diferentes. Entonces, una instancia como la Comisión de Búsqueda, que se crea justamente producto de la presión que hace el sector civil, los propios colectivos, que gracias a esa presión se crean nueva legislación, nuevas instancias, nuevas políticas públicas, a ese papel que jugaron principalmente madres, principalmente mujeres, pero no exclusivamente, es que nace el libro. Entonces, uh-huh, el libro lo que plantea es algo que a veces toma mucho tiempo, a veces es lento, a veces es aburrido, a veces parece irrelevante, que es la aplicación de la investigación científica para comprender la naturaleza. Entonces, muchos de los grandes descubrimientos que tenemos ahora fueron producto de la curiosidad, uh-huh, de una persona, no necesariamente pensando en algo aplicado, pero finalmente fue aplicado y salva vidas hoy, aunque no podemos dar muchos ejemplos. Pero el punto es que la Comisión de Búsqueda, empezando esta última administración, decidió ver cómo aplicaba la ciencia para ser más eficiente
en encontrar inhumaciones clandestinas. Voy a poner solamente un ejemplo que seguramente muchos de los escuchas que nos acompañan habitualmente ya lo conocen, como un instrumento muy sencillo, una varilla profunda que se soldó en forma de T. La empezaron a utilizar las madres y padres buscadores y que nos acompañaban para introducirlo en ciertos lugares de terrenos en los que veían que había cierta alteración. La metían, 2, 3 metros abajo, y al salir olían la punta que clavaban y, bueno, si despedía malos olores, y ahí intuían que podía haber restos, y ha sido un instrumento que han utilizado. Lo digo como una herramienta, digamos, de las primeras que utilizaron ya hace algunos años. ¿Cómo ha avanzado ahora, doctor Eduardo Santana? ¿Qué tipo de ciencias están utilizándose? De ciencias y de herramientas utilizando en este momento para ayudar a las madres buscadoras. Voy a poner un ejemplo también ahora, digamos, como el otro extremo, pues evidentemente los drones ahora sirven para desde el aire ver si hay alteraciones en ciertos terrenos y tratar de identificar fosas clandestinas. Pero ¿qué otro tipo de técnicas se están consignando en este tema? Bueno, empezaron, y digo, la conversación empezó hace 2 años entre Tunuari Chávez, que es el director de el área de análisis de contexto, y yo en un desayuno en relación a cómo aplicar la ciencia, en este caso la de ecología y de recursos naturales, que es lo que él estudió allá en Autlán, para la búsqueda. Ya analizamos que buscar una fosa clandestina era como encontrar un nido de águila. Ni le puedes preguntar al águila, ni le puedes preguntar a los sicarios. Entonces hay que buscar una serie de características en base a mediciones que después se puedan generalizar, y técnicas como la de describir nicho potencial o selección de hábitat es muy similar a un análisis forense de contexto para poder predecir áreas donde buscar. Esto es para grandes áreas. Estoy hablando de características como pendiente, exposición, tipo de suelo, tipo geológico, tipo de vegetación, compactación de suelo, o elementos que tienen que ver con densidad de calles, densidad de viviendas, niveles socioeconómicos, niveles educativos, y uno empieza a buscar correlaciones en un análisis multivarial de ubicar mapas que ayuden. Eso es a una escala, a la escala de paisaje. La escala de paisaje. A la otra escala que tú mencionas es ya en el terreno en sí, y cuando el 80% de los cuerpos que se han encontrado, más o menos, no tal vez corresponde el 80% de las fosas, pero no necesariamente, porque algunas fosas pueden tener hasta 100 cuerpos. Claro. Han sido por la información que ofrecen las madres buscadoras. Así que ese valor está demostrado. No hay cifras. No encontramos, cuando empecé a hacer el capítulo, nadie me pudo dar cifras concretas de cuántos cuerpos se habían encontrado por la información, pero todo el mundo decía entre 60 y 80%, o sea, definitivamente más de la mitad a todos los informantes calificados que yo les preguntaba. Son las familias. Y algunos llegaron a 90, familias y funcionarios de gobierno, entre 60 y 80. Entonces, porque hay un error en el libro, ahí que hablé de 1,400, fue un error mío, de 1,400 fosas encontradas en Jalisco, pero eran 1,400 cuerpos encontrados en Jalisco. Fosas son 126 o algo así. Entonces, el elemento es que a esa otra escala, ya tú mencionaste cuando habían irregularidades. Dependiendo de cómo se hace la inhumación, puede ser que en un momento dado el suelo se hunda. Exacto. O puede ser que en otro momento dado el suelo se levante, dependiendo del tiempo o inclusive el tratamiento que se le dio al cuerpo. Entonces, lo que hicieron es que ellos en la comisión de búsqueda lograron donaciones de puercos, de marranos, hicieron 2 granjas experimentales, una en el Centro Universitario de Tonalá y el otro en la Universidad Politécnica, que está en Tlajomulco, y ahí enterraron con diferentes tratamientos, algunos enteros, otros seccionados,
algunos con cal, otros con cemento, otros en bolsas plásticas, y entonces monitorearon lo que ocurría. Ya después de ¿Encontraron diferencias en cada uno de estos enterramientos de estos cerros? Encontraron diferencias. Estadísticamente, el número, creo que fueron en total, disculpen que no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que fueron 32 o 42. Esto es un inicio apenas, pero esto implica el valor que tiene. Allá en Estados Unidos, en Tennessee, tienen granjas, pero de cadáveres de personas, donde hacen investigación como tal, pero por razones forensicas, no como Argentina, Colombia y nosotros, que es otra razón diferente por las desapariciones, pues ya sean políticas o por el crimen organizado. Allá es por crímenes puntuales, como ocurren. Pero bueno, el punto es que entonces ellos vieron tipo de suelo, composición de suelo, tipo de vegetación, entomología, insectos, o sea, entomología forense, conductividad eléctrica, y con lo que mencionaste, con los drones y fotos multiespectrales, pues inclusive ver niveles de fotosíntesis, aparte de la composición de especies de plantas que surgen, y elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el calor o que se enfrían. Había una hipótesis de que iba a haber más calor por la descomposición, pero resulta que había más frío en esas áreas, pero se detectó el frío a ciertas horas. Pasaban el dron a mediodía y no notaban nada, pero si iban justo al amanecer, entonces se notaban las diferencias. Ese es el tipo de cosas que estuvieron desarrollando. Estos, digamos, trabajos ya como de aplicación de estas ciencias con estos casos de estudio siguen, entiendo, en el Centro Universitario de Tonalá, por parte de la Universidad de Guadalajara, digamos, laboratorio de conocimiento sobre fosas clandestinas. Ese tema es muy importante porque muchas de las investigaciones, hubimos 9 profesoras y profesores de la UDG participando en diferentes aspectos, algunos en entomología, otros en botánicas, otros en suelo. Mi caso fue más bien caracterización de la búsqueda que hacían las madres y los colectivos para poderlo acuñar de manera sólida y rigurosa como una actividad de ciencia ciudadana como tal. Entonces, pero fueron investigadores de otras universidades, tanto de Jalisco, pero también principalmente del Centro Geo, desde la Ciudad de México, los que hicieron esas otras investigaciones. Así que si siguen o no es una pregunta importante por el tema de que si sigue o no la comisión de búsqueda con estos cambios que van a hacer ahora en la ley. Exacto. Doctor Eduardo Santana, una duda, todo me parece bastante interesante. Lo veo, digamos, mentalmente mientras usted lo explica, sobre todo aplicado en entornos rurales, digamos. Pienso en estados como Guerrero, Sonora, donde los encuentros de fosas son más en entornos naturales. Hay una particularidad en Jalisco que sobre todo las fosas se localizan en entornos urbanos, incluso debajo de casas. Tlajomulco prácticamente es uno de los puntos donde más fosas se han localizado debajo de viviendas. ¿Todos estos componentes científicos se aplican también para la localización en ese tipo de situación, digamos, bajo concreto, en casas? Mira, todos los experimentos que hicieron ellos, y como mencioné, yo no participé en esos experimentos, o sea, no era mi área, fueron en suelo, no era bajo concreto. Entonces, la respuesta corta es no sé, ¿ok? Para lo de concreto. Sin embargo, lo que sí es que se aplica en zona urbana totalmente, porque la mayoría en zona urbana están en baldíos, o están en la periferia urbana, o están en ranchos adyacentes a la ciudad. Entonces, el elemento son los mismos procesos ecológicos, químicos y físicos los que ocurren en un lugar u otro, o sea, de esa manera. El asunto es que cuando le dan un pitazo, le dan información a los colectivos y le dicen, bueno, es en tal cerro, en la falda sur, pues pueden ser 5 hectáreas. Y ahí es donde el trabajo que es tan arduo bajo el sol, y como decía una de las señoras que yo entrevisté, la voluntad, vamos a decir, lo que no lograron amenazarme y que yo no saliera a buscar, pues ahorita sí lo está haciendo mi edad, porque ya mi edad no me está permitiendo. Y algunas, aunque encontraron a su ser querido, siguen participando para ayudar a otras y tratar de ayudar a disminuir ese dolor, que es la característica especial de este tipo de voluntarismo, que no se basa en un placer por una actividad, sino en un dolor causado.
Claro. La pregunta, doctor Eduardo Santana, ¿ya la Comisión Estatal de Búsqueda o Fiscalía están utilizando algunas de estas técnicas consignadas aquí en este libro para la búsqueda en Jalisco en este momento? Sí, según me informaron, ya por lo menos han habido en los últimos 2 meses, 2 de las inhumaciones encontradas se encontraron más rápido aplicando técnicas que desarrollaron durante el ¿Sabes proceso. qué técnicas? No lo sé, la verdad. Según yo, tuvo que ver con la conductividad eléctrica y con los drones, las imágenes multiespectrales. Por decirlo de alguna manera, focalizar la búsqueda. Exacto, ¿no? para focalizar. Lo que hace es que reduce tiempo, exacto, reduce esfuerzo y aumenta eficiencia. Doctor, nos gustaría dedicar la segunda parte justo a este capítulo en el que trabajaste. Las madres buscadoras hacen ciencia ciudadana, pero si nos permites vamos a la pausa y al volver entramos a este tema, vamos al corte de estación y volvemos en esta entrevista con el doctor Eduardo Santana, con quien estamos conversando acerca de los principales hallazgos y aportes del libro, Interpretar la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan. Vamos a la pausa y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos conversando aquí en cabina con el doctor Eduardo Santana, a quien agradecemos que nos acompañe en esta tarde. Él es director del Museo de Ciencias Ambientales, pero está en su carácter de coautor del libro Interpretar la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan, ciencias biológicas, físicas y de la tierra aplicadas a la detección de inhumaciones clandestinas, es decir, la ciencia que trata de ponerse al servicio especialmente de las madres y familias buscadoras de seres queridos en esta terrible crisis humanitaria, en esta violencia organizada que nos deja esta guerra informal, cuyas, digamos, algunas de las características más dolorosas es la crisis por desaparición de personas y la crisis forense. Esta ciencia justamente trata de coadyuvar con estas madres. Eduardo Santana, gracias por continuar con nosotros. Participas en un capítulo que se llama Las madres buscadoras hacen ciencia ciudadana. Nos platicas un poco de esto y luego volvemos al otro capítulo que nos mencionas, que coordinó Darío Pereira, que dice Saberes nacidos del dolor, testimonios y propuestas de las madres buscadoras, pero en particular las madres buscadoras hacen ciencia ciudadana. ¿Qué es lo que encontraste con estos testimonios, con estas madres? Sí, mira, esto nace de un curso que estábamos dando en la Universidad de Guadalajara y el TEC de Monterrey sobre ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana, que data del siglo XIX, desde astronomía hasta mareas, conchas, caracoles, y ahora el proyecto más grande del mundo de ciencia ciudadana es de observación de aves. Así llego yo a la ciencia ciudadana a través de mis estudios. Ciencia ciudadana es, digamos, como el conocimiento que las personas comunes y corrientes, es decir, que no se dedican oficialmente a ser académico, investigador, pero que el conocimiento que van acumulando. Ciencia ciudadana es una actividad en la cual personas que no son científicas y científicos formales participan en una actividad organizada para generar información que utilizan los científicos para entonces hacer sus análisis. De acuerdo. Entonces, en Europa nace vinculada al en el mundo nace vinculada al medio ambiente principalmente, ¿ok? A flora, fauna, después los pescadores pues daban información en relación a la pesca, etcétera, y se basa en lo que se llama un gatillo motivador. Y el gatillo motivador es qué hace que la gente gaste tiempo, gaste dinero y regale su tiempo y su información y su conocimiento a científicas y científicos que ni conocen. Y los gatillos generalmente son o han sido en el pasado el amor por una actividad, el amor por las aves, el amor por la pesca, el amor por los planetas, por estar observando las estrellas, etc. Después está vinculado a los observatorios ciudadanos, que tienen 2 orígenes diferentes en América Latina y en Europa. En Europa principalmente es una extensión de ciencia ciudadana, pero en América Latina nacen en lugares urbanos, a principios de la década de los 90, para fiscalizar el trabajo principalmente de los gobiernos y del Estado, y no tanto para incidir en política pública y no tanto como para conocer el medio ambiente. Exacto.
Y entonces, ahora eso se conjunta. El punto es que cuando estábamos hablando de eso con los alumnos y las alumnas, pues bueno, pues sí, se me ocurrió decir, bueno, una actividad que está llena de voluntarios, porque la palabra clave es voluntarios y voluntarias, pues es la realidad que vivimos aquí en Jalisco, que es la desaparición de personas y los colectivos. Somos el país del mundo con el mayor número de colectivos ciudadanos que buscan personas desaparecidas de manera voluntaria, vamos a llamarlo así. Y entonces, pero ahí el gatillo motivador fue diferente al que se ha reportado en la literatura. Aquí el gatillo motivador es el dolor que sienten las madres y las personas y por el amor que tienen a sus seres queridos. Finalmente es el amor, pero en este caso es con el dolor de intermediario. Entonces, cuando empecé a investigar esto para el curso, me percato que casi nadie lo ha clasificado así. Sí hay unos artículos que se habló de ciencia ciudadana, pero desde hacer bancos genéticos para poder identificar cuerpos manejados por ciudadanos, pero no en las actividades que hacen las madres como tal. Y en otro caso sí se menciona ciencia forense ciudadana. Exactamente. Y se mencionó así, pero es muy leve y casi no se usa el término. Entonces, mi objetivo fue entonces documentar esto para ponerle nombre. Cuando se le pone nombre a las cosas, se le hace más caso. Y en este caso era, ante un público internacional de ciencia ciudadana, elevar la problemática que tenemos introduciendo un nuevo término, y estamos publicando un artículo en Europa que se llama otro tipo de, o sea, madres buscadoras, otro tipo de ciencia ciudadana. Y el otro era darle institucionalizar y legitimizar el trabajo de los colectivos para que le hagan mayor caso aquí el gobierno en establecer mejores vínculos de comunicación y de trabajo con los colectivos. Esas son las dos razones concretas de aplicar esto. Y lo que hice fue aplicar los 10 criterios que establece la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana para definir la actividad, y se vio que las madres buscadoras cumplen cabalmente todos los 10 y uno parcialmente, pero es el que tiene que ver con dar crédito al voluntario, porque por lo peligroso que es y que ya han asesinado más de 19 madres y familiares buscadores, pues no siempre se puede dar crédito como tal, pero eso es parcial. Entonces, entra perfectamente en esa actividad y eso fue lo que documentamos una vez que sistematizamos su actividad a través de entrevistas anónimas, como ciclos de acción, comunicación con el Estado, reacción del Estado, acción hacia de nuevo el ciudadano, después acción del ciudadano y de nuevo comunicación. O sea, ciclos de acción-comunicación que nos permitió entonces caracterizar lo que hacía. ¿Qué encontraste, Eduardo Santana, digamos, como digamos, las principales aportaciones de conocimiento de estas madres buscadoras para clasificarlas como ciencia ciudadana? No, bueno, lo primero es lo que ya mencioné. 60 al 80% de lo que se descubre es en base a las actividades de ella, y ella generalmente es información anónima que reciben. Segundo punto es la búsqueda in situ, como con la varilla T que mencionaste, y reconocer el lugar y el gestalt de cómo se ve el lugar y dónde pudieran haber los cuerpos. Bueno, y se me olvidó decir que en el ambiente urbano, a tu pregunta, las características del paisaje urbano ayudan todavía más a ubicar un área general en relación a, como mencioné, puede ser distancia a una estación de policía o distancia a un camino secundario, o visibilidad o densidad de casas o nivel socioeconómico de la región, etcétera. Pero bueno, entonces, volviendo a lo otro, era que, bueno, la búsqueda in situ, la búsqueda, el encuentro general, y después lo otro es que este libro indirectamente es un producto de ellas. O sea, todo este resultado científico, porque después la comisión de búsqueda las llevó a las parcelas sin decirles dónde estaban y decir, bueno, busquen y a ver si ustedes le atinan dónde es que están enterrados los puercos. Y sí, o sea, el porcentaje era muy alto de lo que encontraron, de cómo estaban localizados por las características que ellas ya habían aprendido a través del conocimiento empírico y su propia práctica a encontrar. Pero otra cosa, reciben también las que colaboran. No todos los colectivos colaboran con el gobierno.
Los que sí colaboran con el gobierno reciben capacitación y ellas me manifestaron que lo agradecían en todas estas ciencias forenses y ya te hablan hasta con términos técnicos que yo ni entendía qué era. Entonces ya, o sea, hay un nivel de formación en base a la actividad que realizan y cuando funciona bien esa relación con el gobierno. Y así nos podemos ir con la creación de nuevas legislaciones, creación de nuevas dependencias, creación de nuevas políticas públicas, así como esta información científica, la propia creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es producto de las actividades de ellas. Claro. Otra cosa que me impresionó viendo el resumen del capítulo suyo, doctor, empieza dice, con más de 230 colectivos ciudadanos de búsqueda de personas desaparecidas, México es el país con el mayor número de colectivos. Ese es otro dato que pasa desapercibido, no se conoce. No solo, digamos, lamentablemente tenemos la mayor cantidad de desaparecidos, sino también la mayor cantidad de colectivos y cada uno de ellos está generando también aportes de la ciencia, entonces. Sí, mira, yo nunca bueno, lo que hice fue buscar colectivos y todo lo que había de colectivos. Colombia era quien tenía más y quien nos rebasaba, ya lo rebasamos. Pero bueno, es la primera vez que se pone de esa manera, pero la idea es poderlo hacer. Hay otra cosa que yo digo, estamos perdiendo anualmente más personas por desapariciones que soldados americanos murieron anualmente en la guerra de Vietnam. O sea, hagan de cuenta que la guerra de Vietnam, las cifras son 6,000 anuales. O sea, la guerra de Vietnam que transformó a Estados Unidos, transformó la política, tumbó un presidente, la pérdida de vidas humanas era menor que la pérdida que estamos teniendo nosotros ahorita. Así es. Doctor Eduardo Santana, todo evidentemente pues no alcanza el programa para comentar tu libro, pero nos sugería, si parece un capítulo muy importante, capítulo que se llama Saberes Nacidos del Dolor, Testimonios y Propuestas de las Madres Buscadoras, en el que participas tú, pero también Darío Pereira Benítez, Tunuari Chávez, Lourdes Lintón Padilla y Gabriel Aquiles González. ¿Qué nos puedes decir de este capítulo en particular? ¿Qué es lo que aporta estos testimonios de las madres buscadoras, estos saberes justamente nacidos del dolor, como bien nos decías? Mira, bueno, en primer lugar, todos ellos son de la comisión y Gabriel tiene más de 200 búsquedas a nivel personal, acompañando a las madres buscadoras. Él también, comentaba, va a recibir terapia psicológica, emocional con las madres por todo lo que viven y lo que sufren y las cosas. ¿No? Son horribles. Ya el libro está gratuito, la comisión lo puso a disposición de todos. Cuando lean ese capítulo y el anterior, que son las entrevistas, pues son la verdad testimonios desgarradores. Darío pudo hilvanar los testimonios que nos dieron las madres en una narrativa y en un análisis, de narrativa que permite explicar bien y por eso, la verdad, hizo excelente trabajo Darío en eso. Y ahí ellas primero nos hacen una serie de críticas que la dividimos en 11 críticas principales. Y ahí también, vinculado con el otro libro, mencionamos cuáles son los logros que han logrado ellas, que ya los mencioné aquí. Pero principalmente tienen muchas críticas, principalmente hacia el Ministerio Público. Y en concreto, la Fiscalía Especial, ¿no? De Personas Desaparecidas. Pero van a ver un diagrama donde salen todas las diferentes instancias de gobierno con las que ellas pueden o alguien puede ir, que de hecho una de sus recomendaciones es que se ponga más claro los procedimientos y pasos a la hora que alguien desaparece para que sea más fácil para el ciudadano saber con quién va y cuándo va. Pero ahí van a ver todo un círculo de instituciones alrededor de los colectivos con quienes ellas y ellos interactúan. Entonces, ese es uno de los aspectos, esa es una de las contribuciones del capítulo. Lo otro que hablan es que no están capacitadas, que si bien, no ellas, no están capacitados las funcionarias y funcionarios públicos que los atienden para bregar con ellas, con el dolor que traen y la complicación del evento. La otra es que no hay comunicación adecuada
entre las diferentes Así instancias es. de gobierno y más aún y peor cuando son diferentes estados. Un ejemplo solamente que hemos escuchado de manera muy frecuente y reiterada, doctor Eduardo Santana, y seguramente tú lo escuchaste, es que, por ejemplo, la Fiscalía no se pone de acuerdo con el Servicio Médico, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, como para acelerar las búsquedas. Y dicen, bueno, pues ¿por qué nosotros tenemos que lidiar con eso cuando es falta de coordinación entre instituciones? No, y están los casos de que están los cuerpos Exactamente. en el CEMEFO. Hay un caso que lo pueden leer ahí, donde a los 3 meses de reportarlo desaparecido a una persona, ya estaba en el CEMEFO y pasó más de 1 año y medio en que identificaran que estaba en el CEMEFO, en parte por falta de comunicación, no por otra razón. Y esa señora sigue trabajando y sigue buscando, aunque encontró a su ser querido, por ayudar a otros, pues. Entonces, el otro elemento tiene que ver con la ayuda que se les da a los hijos y las hijas de las personas desaparecidas para asegurar que puedan seguir yendo a la escuela, que puedan seguir trabajando, o ayuda económica que tiene que ver con pues todos los relacionados con los funerales, inclusive cuando encuentran a la persona, etcétera. Está también el elemento, bueno, yo no dudo de que sí tiene que haber yo no sé de leyes y esta no es mi área de trabajo. O sea, lo que yo les estoy platicando a ustedes es lo que yo aprendí en las entrevistas y entrevistando a funcionarios y funcionarias públicas. Pero yo no dudo que tiene que haber un cambio grande y que hay, por decirlo en palabras coloquiales, hay que correr a un chingo de personas que no están haciendo bien su trabajo en las dependencias o que no están comprometidos. Pero también ellas mismas decían, hay gente rescatable, hay gente comprometida, empática. Hay gente que nos ayuda en diferentes instancias, inclusive en las instancias que ellas más criticaban, pero un caso especial es la comisión de búsqueda, que a mí me sorprendió mucho la forma en la cual ellas interactuaban con las funcionarias y funcionarios, la confianza que tenían, y después que hicimos la presentación del libro que fue privado, lo hicimos aquí, en el Centro Cultural Universitario, en el ITRANS, privado solamente a colectivos, cómo se acercaron posteriormente a agradecer el trabajo que hacían. Entonces, a mí me sorprendió porque como esta no es mi área, pues yo lo que oigo en la prensa siempre es toda la crítica y que generalmente está bien sustentada. Pero esta otra parte hacia este sector de la comisión de búsqueda que interactúa de forma, y en parte es porque está, en este caso, sí separada, positivamente divorciada el elemento policial del elemento humano de búsqueda. Eso es lo que usted empezaba al principio de la entrevista, de ese punto, digamos, de conexión, que es la comisión entre Ministerio Público, Fiscalía y los colectivos. Ahora, lo importante es que todo este conocimiento también se traslade efectivamente al área de fiscalías, que son los que se encargan del trabajo policial como tal. Es la esperanza, digamos, que esta obra, todo lo que se está planteando, el conocimiento científico, también allá sea tomado en cuenta y se aplique. Sí, pues es la idea, porque sin la autorización no se puede entrar a un predio ni a una casa si no se tiene la orden de cateo y eso ya es la fiscalía, esa no es la comisión de búsqueda la que hace eso. O sea, la comisión de búsqueda lo que hace es apoyar y acompañar en el proceso, la capacitación, la parte emocional y el proceso en sí de búsqueda en el terreno. Pero en realidad no tienen autoridad para entrar a lugares donde no ha habido un proceso legal para autorizar eso. Así es. Pues, doctor Eduardo Santana, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en esta tarde para compartirnos estos hallazgos principales de este libro. Obviamente es un trabajo mucho más extenso, ya lo iremos explorando y tratar en lo posible de compartir el conocimiento generado por otros autores. Por lo pronto, muchísimas gracias, doctor Eduardo Santana, por estar con nosotros. Y vamos a una pausa y seguimos para cerrar el programa de este viernes 11 de octubre. Gracias, doctor.